Uno de los retos más importantes que se nos plantean como personas, pero sobre todo como inversores, es la resolución del conflicto entre proceso y resultado. Y no es una tarea fácil, nos encontramos en una de las muchas actividades que llamaría yo resultadistas, en la que es muy fácil ver tu resultado, compararlo con el de otros años, hacer estadísticas. Si hasta tenemos una media que se supone que tenemos que batir cada año. Y en parte tiene algo de sentido. Tú a tu equipo de fútbol no le pides que juegue bien o que mejoren y aprendan en cada partido. Tú lo que quieres es que ganen. Cuantos más partidos, mejor. Y si puede ser con mucha diferencia, que jueguen bien o mal, ya es secundario. En cambio, en las categorías inferiores, esto cambia. O al menos debería cambiar. Cuanto menor sea la categoría, más se tendría que poner el foco en el aprendizaje y la mejora de la técnica y la táctica, y menos en los resultados de los partidos. Y desde un punto de vista racional, tiene mucho sentido. Si con 10 años ganas muchos partidos, tendrás un armario lleno de medallas y trofeos que no serán más que un recuerdo con el paso de los años. Un recuerdo bonito, pero solamente eso. En cambio, si eres bueno con 18 años, ahí el premio es mucho mayor. En esas categorías ya podrías empezar a cobrar por jugar partidos. Y si eres ya realmente bueno, imagínate el premio que podrías llegar a conseguir. De vez en cuando vuelvo a retomar un libro relacionado con todo esto que me gusta mucho. Se llama The Art of Learning, el arte de aprender, de Josh Waitzkin. En el libro, Waitzkin reflexiona sobre su camino y proceso de convertirse en un gran maestro del ajedrez y más tarde campeón del mundo de Tai Chi. Y según él, estas técnicas de aprendizaje pueden ser aplicadas a cualquier disciplina. Entre las lecciones más útiles está la de su infancia como un prodigio del ajedrez, en la que a menudo se encontraba con rivales con bastante menos habilidad que él. En estas situaciones, una opción que tenía era la de poner, por ejemplo, en acción a la reina de manera rápida o poner alguna trampa para que cayeran los oponentes. Pero esto solamente sería una manera de despachar de manera rápida a los jugadores más débiles y que no suponía ningún tipo de mejora en la resistencia o en su habilidad. Entonces, la mejor opción era poner atención a todos aquellos detalles que conducían a un dominio genuino del juego a largo plazo. A menudo hay un conflicto entre el proceso y los resultados. ¿Nos centramos en nuestros objetivos a largo plazo y en el aprendizaje? ¿O se optimiza para la victoria a corto plazo? En nuestro caso, ¿buscamos obtener el máximo de rentabilidad en nuestra cartera cuando estamos empezando? ¿O realmente buscamos aprender, intentar entender los principios y ser mejores, aunque esto lleve a resultados mediocres en el corto y medio plazo? Waitzkin sugiere que interioricemos un enfoque basado en el proceso, construyendo un sistema de retroalimentación que nos dé información sobre el resultado de nuestros esfuerzos y no solamente del resultado en sí. Y cuando nos encontremos con un reto a corto plazo, que seamos libres de optimizarlo al máximo. Esto nos permitirá diseñar un sistema que nos permita caminar por la cuerda floja entre el proceso y los resultados. En el episodio de hoy veremos los resultados de estos pequeños esfuerzos, pero desde el punto de vista corporativo. Veremos cómo aplican este concepto a algunas empresas y cómo se pueden medir los resultados de estos esfuerzos que realizan.
Como las personas, hay empresas que buscan optimizar el resultado a corto plazo y otras que se manejan en esa fina cuerda entre el proceso y los resultados. Y nosotros, como máquinas de aprender que somos, nuestro objetivo tiene que ser obtener siempre una rentabilidad sobre el esfuerzo que empleamos para convertirnos en auténticas máquinas de componer conocimiento. Pues bueno, hoy seguimos con la edición de verano con la temática valoración y hoy tenemos un episodio muy interesante que a mí me encanta. Pero antes de empezar y de meternos de lleno, Adri, cuéntame un poco cómo ha ido la semana, cuéntame algo interesante, dame buenas noticias por favor, porque las necesito. Pues, hombre, la verdad es que 2019 no, 2020, mejor dicho, que ya va siendo hora de asimilar el año, se está portando bastante bien, espero que sea más por capacidad de análisis que por suerte, porque he tenido la OPA de Rockrose, como sabe el 99% de Twitter. También había comprado una antigua conocida mía, MTBC, que hacen como la facturación para especialistas de sector salud en Estados Unidos. Gestionan todo lo del Medicare y demás y les gestionan la facturación, les facilitan la vida. Y todo lo del COVID le vino estupendo y además justo anunciaron una adquisición muy gorda y el mercado, digamos, que no reaccionó todo lo que debería haber reaccionado. Compré justo en el anuncio, en pre-market o como se diga, pre-hours o pre-market trading. Y nada, llegó a precio objetivo en cuestión de semanas. Actualizaron el guidance, el mercado fue digiriendo la adquisición y se fue de $7 a 11 en 2 meses o algo así. Y bueno, como ahí hice un cambio, como tiene parte cotizada en equity, parte cotizada en preferentes, y hice un cambio de equity, como ya estaba en mi precio objetivo, lo vendí. Y me compré con gran parte de la plusvalía, lo metí en preferentes que dan un jugoso 11% de dividendo, porque además también creo que están infravaloradas, porque llegaron a estar a $27 y pico y ahora están a 25. Y yo creo que hay margen ahí para subir, o sea, un poquito de situación especial, yo considero esta situación. Y bueno, también investigando más sobre royalties de oro. Y ya comentaré, no sé si por Twitter o en algún artículo, alguna de las nuevas posiciones que me parecen interesantes. Y por la parte de inversión, eso es lo que me tocó estos últimos días o semanas. Entonces, ¿me estás diciendo que en lo que llevamos de año tu cartera está en verde ya? Sí, no, muy verde. Pero tuve algún palo, sobre todo en marzo, evidentemente tuve algún palo, vendí MTI con pérdidas, pero porque consideraba que el apalancamiento operativo es demasiado grande y hay demasiada incertidumbre, no se sabe qué porcentaje de restaurantes van a cerrar. Igual a largo plazo es una buena inversión, pero ahora mismo me siento más cómodo estando fuera, viendo desde la barrera cómo evoluciona el tema, cuántos restaurantes sobreviven y después, cuando ya esté un poquito más clara la situación, pues ya veré. O sea, me parece un negocio estupendo, pero estoy más cómodo fuera. Evidentemente también me comí mis leches, o Gym Group también la vendí a pérdida. Ya había vendido parte antes, no sé, a un poco menos de 3 libras, pero otra gran parte pues la vendí, pues no sé, lo tengo por aquí anotado, no lo sé. Está a 1,45 creo. Vendí justo el día que anunciaron la ampliación de capital y se puso a subir las acciones como un loco, como si fuese super bullish, y me pareció algo absurdo y vendí ese mismo día de la ampliación de capital, no sé. Pero claro, es que es tan grande el apalancamiento operativo, tiene tantos arrendamientos, tanto personal, que me parece demasiado riesgo para la situación actual. Sí. Pero tengo un 25% de oro y estoy más tranquilo. Bueno, pues estaré muy atento a ese artículo de royalties porque es algo que me interesa mucho. A ver si tengo tiempo. Se hará lo que se pueda. Bueno, genial. Entonces, estamos en verde. Yo estoy ahí bailando entre el break-even, una semana sí y otra no.
pero bueno, estoy bastante confiado. Y yo también estoy en esa fase de wait and see, de esperar y ver. Sí que voy mirando muchas cosas y voy viendo muchas empresas y sectores, pero todavía no encuentro oportunidades ahora con este nivel de incertidumbre que digas, pues ahora es buen momento para comprar. De momento estoy ahí en el wait and see. Y bueno, ahora este fin de semana me regalaron un regalo, que no sé si es un regalo o una putada, por llamarlo de alguna manera, que es que me van a llevar a una vía ferrata, que yo no sabía lo que era eso, Adri, pero yo sé que a ti te gustan estas cosas de escalada y así, ¿no? A ti te gustan estas cosas, ¿no? Sí, bueno, yo sinceramente era más de rocódromo que de piedra, que de roca, pero bueno, la vía ferrata está interesante para la gente que empieza sobre todo, y ya te digo, a ti que te gusta la naturaleza y además lo vas a pasar como un enano, no sé cómo de larga es la vía ferrata, pero está yo muy tenía la misma concepción de una vía ferrata, que era un caminito que ibas pasando por puentes, y me enseñaron un vídeo y dije, ¿pero dónde me lleváis? ¿Que queréis que me mate? Que es una pared de 300 metros con caída al vacío y bueno, con unas cosas súper complicadas, que dice, bueno, yo voy y nada, lo comentaba por si no volvía, pues que quedara aquí mi nota de despido. Hazte un buen seguro, ¿eh? No nos dejes colgados. Y luego también estuve en el podcast de Iceberg de Valor, en un formato nuevo que está haciendo Carlos, que me parece muy interesante, que es un poco hablar de la gestión del tiempo y de la productividad. Y bueno, comenté un poco cómo me organizaba yo el tiempo y las herramientas que utilizaba. Y no sé, creo que quedó bastante bien. Es interesante y bueno, iremos viendo los próximos que vayan yendo. ¿Tú, Adri, te consideras organizado y te gusta todo el tema de la productividad? Yo más bien caótico. Intento tener cierto orden, tanto a nivel físico en el piso como a nivel, yo que sé, lógico en el ordenador. Y bueno, debería ser más disciplinado. Dejémoslo ahí. Bueno, pero si tú en tu anarquía encuentras tu paz, oye, no está tan mal, ¿eh? Sí. Menos cuando no encuentro lo que busco, ¿sabes? Ya, eso sí. Pero sí que a veces una sobreorganización y un sobrecontrol deja de ser óptimo y pasa a ser peor, ¿sabes? Cuando lo quieres tener todo súper organizado y bien, todo con sus tags y todo bajo control 100%, a veces es peor. Sí, y además la familia ha aumentado. Adopté esta semana un perrito de la protectora y a ver, de momento se está portando muy bien. Veremos si no ladra durante el podcast. Se llama Negan, por cierto. ¿Cómo? Larga vida a Negan. Negan, me suena. Negan. Me suena. A los fans de Walking Dead sabrán de lo que hablo. Sí. Bueno, Adri, si te parece, pasamos ya al tema de hoy, porque la última vez conseguimos bajar de 45 minutos. Hoy solo vamos a hablar de un concepto, de una métrica, de la que se podría hablar durante horas y horas, se podría escribir un libro, pero vamos a intentar otra vez bajar de los 45 minutos. ¿Tú crees que lo conseguiremos? Si te soy sincero, lo veo difícil, pero bueno, haremos lo que sea posible. Vamos a intentarlo, explicando todo lo que queremos que quede claro. Y bueno, si no, pues siempre pueden darle a escuchar con velocidad 1x2 o 1x3 y nos escuchan más rápido con la voz de Pitufo. Pero bueno, yo, Adri, no sé si si coincidimos aquí, pero yo cuando estudio una empresa miro muchas cosas, miro las ventas, los márgenes, el crecimiento, los balances, los ratios, el flujo de caja. Pero si solamente pudiera usar solo una métrica, ¿tú sabes cuál sería? Yo creo que sé por dónde van los tiros y yo me imagino que habla sobre el retorno del capital empleado, o lo que en inglés se suele referir los inversores como ROIC, si nos permitimos la traducción hispana, la pronunciación hispana, mejor dicho. Pues sí, vamos a llamarla ROIC
para que no haya confusión. Y para mí es eso, es la métrica que más información te puede dar acerca de la calidad de una empresa, ¿no? Para mí es la métrica que mejor conecta el resultado operativo de la empresa con su valoración. Y básicamente mide el retorno que una empresa obtiene de la inversión acumulada dentro de la misma empresa, independientemente de cómo se financien estas inversiones, ¿no? Es decir, con el ROIC lo que medimos es la rentabilidad que la empresa genera por cada unidad monetaria, un euro, un dólar, invertido en esa empresa, ¿no? Y bueno, si vemos algunas estadísticas, podemos ver que el ROIC es uno de los impulsores con más correlación en la valoración. Es decir, si miramos estadísticas, vemos que empresas que lo han hecho más bien están muy correlacionadas con el retorno que tienen sobre el capital invertido, ¿no? Y tiene mucho sentido porque al final estas empresas con mayor ROIC pueden invertir menos en CAPEX y por lo tanto generar un mayor flujo de efectivo libre para distribuirlo a los accionistas o para volver a invertir, ¿no? Que es cuando se genera una empresa que llamamos una compounder. Y bueno, al final, como el valor de una empresa es el valor actual de los flujos de efectivo futuros, esto hace que estas empresas pues sean más valiosas en igualdad de condiciones, ¿no? Con las otras métricas. A mí hay una frase de Buffett que me gusta mucho, que habla sobre esto, que dice: dejando de lado el precio, el mejor negocio que puedes tener es aquel que durante un extenso periodo de tiempo es capaz de emplear grandes cantidades de capital a altas tasas de retorno. Esto lo dijo en la carta de Berkshire Hathaway en 1992 y bueno, ya habla de esto, habla un poco de esta métrica. Y por poner un ejemplo, quizá una de las empresas del SP500 con mayor ROIC, o sea, que más rentabilidad genera por toda la inversión que emplea, es Apple. Una empresa que igual os suena, es bastante conocida, pero que tiene todo el sentido, porque si lo pensamos un poco, al final Apple pues contrata a 4 diseñadores, a 4 desarrolladores, saca un nuevo modelo de iPhone que cuesta de fabricar muy poco y lo vende a 1.000, 2.000 o no sé cuánto está ahora el último iPhone, pero tiene sentido, ¿no? Invierte en relativamente poco en desarrollar un nuevo modelo y gasta muy poco en fabricarlo. Y por el otro lado, lo vende a un precio muy alto y lo vende en todo el mundo. Por eso tiene un ROIC brutal. Si lo miramos desde 2010, ha ido bajando un poco, pero tiene una media de un 200%. Lo que pasa que ahora, si vais a vuestra página de Screener o a donde miréis las métricas y busquéis el ROIC que os va a salir es de un 20% aproximadamente. Y es que ahora hablaremos de esto, pero el ROIC cambia mucho cuando lo calculas tú a cuando lo calculas de manera automática. Y esto también lo veremos y vamos a ver bien cómo se calcula para hacerlo nosotros, porque ya veis la diferencia que hay de cuando se calcula en base a las métricas de las normativas contables, que son las que llamamos GAAP, y cuando lo calculamos nosotros con otras métricas que a lo mejor o no vienen en los estados financieros o tenemos que buscar nosotros en otras partes o de otra manera, ¿no? Y vemos que en este caso, por ejemplo, el ROIC automático de Apple es de un 20% y el que obtenemos cuando nosotros hacemos el cálculo es de entre 150 y 200. O sea, es una gran diferencia. Pero aquí la gente puede pensar, vale, pero ¿por qué el ROIC y no el ROA o el ROE, que son los retornos sobre activos o sobre el patrimonio neto? Adri, ¿tú por qué elegirías el ROIC por encima de las otras métricas de retorno?
Hombre, el ROA no tiene por qué ser una mala métrica, pero claro, hay que saber qué es lo que nos está diciendo. Es decir, el retorno sobre activos no tiene sentido utilizarlo, por ejemplo, para empresas que son ligeras de activos, pues cualquier tecnológica. Si tú no tienes una base de activos de billones, es que no te va a decir nada el ROA de Apple, por ejemplo, o el ROA de Alphabet, de Facebook, de Amazon, es que no te va a decir nada. Y además, tanto el ROA como el ROE no tienen en cuenta la deuda, es decir, digamos que estas métricas, entre comillas, van a salir más elevadas para empresas muy apalancadas, con mucha deuda. Entonces, es bastante engañoso, es decir, igual es mejor un ROE del 10% en una empresa con caja neta que un ROE del 25% en otra empresa del mismo sector muy apalancada. Entonces, hay que elegir bien las métricas y no siempre saber para qué sirven, sobre todo. El ROE, por ejemplo, para una empresa que recompra de manera activa, el patrimonio neto va a ser muy reducido y el ROE va a ser muy alto, pero eso no tiene por qué ser, no implica que sea mejor inversión que otro de sus competidores. No sé si me he liado mucho explicándolo, Sergio. Sí, no, ¿Qué opinas? Se ha entendido. Lo que sí que, por ejemplo, podríamos ver un poco el ROIC, cómo cambia según cada sector. Sí, a ver, de memoria no, pero como tenemos unas chuletas maravillosas, podemos, así como a grandes rasgos, lo que está claro es que los sectores que no tienen ventaja competitiva, el ROIC a largo plazo tiende hacia el coste de capital, hacia el WACC, WACC, digamos, en las siglas en inglés. De hecho, hay veces que se tira el ROIC del sector por debajo del WACC, si hay demasiada competencia irracional, si hay competidores tirando precios y demás, al final lo que consiguen es que los retornos sean inferiores a su coste de capital, lo cual es desastroso y sobre todo perjudicial para los poseedores de acciones, que son los más perjudicados. Pues pueden ser lo típico, las industrias commodity de materias primas, de carbón, gas, petróleo, lo que se os ocurra. O empresas de consumo cíclico incluso que no tengan demasiada ventaja competitiva, este tipo de empresas, sector energía en general, no hay grandes ventajas competitivas, sector financiero, salvo que tengan, digamos, salvo que estén especializados en algún producto, que tengan alguna ventaja de ese tipo, pero claro, ahí ya entraríamos en ventajas competitivas y por eso quizás su ROIC pueda estar por encima. Luego ya nos podemos meter en otro tipo de sectores, pues yo qué sé, el salud, el industrial, el real estate ya es más peliagudo, hay mucho que pelear, eso sabes tú mucho más que yo, Sergio. O el que más me gusta a mí, el tecnológico, por supuesto, que ahí te puedes encontrar ROIs astronómicos. Y hay un poco de todo, y como siempre, como ya hemos dicho en algún capítulo anterior, lo fundamental es que el ROIC esté por encima del coste de capital y por encima de la media de los competidores, o por encima de todos los competidores. Eso sería lo ideal, pero no siempre es así. Hay que calcularlo, hay que hacer ajustes, hay que mirarse los balances de las empresas y hay que ver qué hay detrás. Y si quieres pasamos un poco, no sé si quieres añadir algo aquí más o pasamos un poco al coñazo de la teoría de cómo calcularlo. Sí, bueno, tú lo has comentado, que sí que es verdad que el ROIC es una de las métricas más importantes, pero hay sectores quizás en los que no es tanta la importancia del ROIC, sino más el ROE o el ROA. O por ejemplo, en el de real estate, pues claro que si miras los retornos son malísimos, pero hay, claro, lo que tienes que mirar más es el retorno sobre el equity. Pero bueno, este es un caso especial. En general, pues siempre en todos los sectores pues te puede dar, te puede ser más válido que el ROE. Sí. Y si quieres pasamos un poco al cálculo del ROE, que aquí es donde hay que estar atentos porque, claro, es diferente cuando lo explicas con un soporte visual a cuando lo explicas solo con audio, así que vamos a intentar ser claros, explicarlo de la manera más sencilla porque hay que ser sinceros y lo mismo que decimos que es una métrica maravillosa, pues tiene una parte mala que es la complejidad del cálculo
Y es que Ujú. ahora, si quieres, explícalo tú, Adri, pero no creo que sea el cálculo más sencillo. Sí, a ver, que tampoco tengan miedo nuestros oyentes. No se trata de hacer un descuento de flujos, ni no sé, ni de hacer integrales avanzadas, ni nada de esto. Pero simplemente da un poquito de trabajo, sobre todo las primeras veces, y siempre haciéndolo con criterio. Es decir, no podemos usar exactamente la misma fórmula con los mismos conceptos para todas las empresas. Los balances son distintos y debemos ser un poco flexibles y sobre todo dentro de un mismo sector, ahí sí que debemos hacer una fórmula lo más estándar posible. Hay inversores incluso que no les gusta, digamos, la definición estándar y prefieren poner en el numerador el free cash flow, otros prefieren poner el net income, el beneficio neto, otros prefieren poner el beneficio operativo. Entonces, un poco cada inversor tiene su librillo, sus trucos, pero por estandarizar un poco, nosotros nos vamos a centrar en cómo lo calcula, por ejemplo, Michael Mauboussin. Tenéis un paper de él gratuito de 2014 que os dejaremos el enlace en Twitter y en la comunidad de Alfa Positivo, que es Calculating Return on Invested Capital, y lo explicará 400 veces mejor que yo, y ahí el soporte papel ahí os va a ayudar, ¿de acuerdo? Porque yo lo voy a hacer, digamos, a grandes pinceladas, porque no queremos estar aquí 10 horas para esto. Entonces, lo primero, el ROIC, como lo define Mauboussin, por ejemplo, y yo creo que en el CFA lo hacen de una manera parecida, es dividir el NOPAT, el beneficio operativo después de impuestos. Esto es un poco raro porque es como si al EBIT ignorásemos los intereses y le descontásemos solo los impuestos. Lo hace así porque en el denominador le vamos a meter la deuda. Entonces, si en el denominador tenemos la deuda, lo suyo es que en el numerador tengamos los intereses, digamos, para compensar esa ecuación, ¿de acuerdo? Y un atajo para el cálculo del NOPAT puede ser el EBITDA, es decir, el beneficio operativo más las amortizaciones, y a todo esto le descontamos los impuestos. ¿De acuerdo? Después en Twitter y en Alfa Positivo ponemos, digamos, más las fórmulas y tal, para no enrollarme mucho aquí, que si no os voy a dar un dolor de cabeza que me vais a odiar. Lo fundamental, excluir del NOPAT, debemos excluir los gastos no recurrentes. No tiene sentido meterle descontar pues que la empresa ese año ha tenido, yo qué sé, le ha ardido un almacén y se han gastado 100 millones en reconstruir el almacén. Eso es algo extraordinario y que no debemos penalizar el ROIC, porque el ROIC, digamos que nos va a servir para saber la rentabilidad que va a generar la empresa a largo plazo. Entonces, lo que haya pasado un año concreto es indiferente a 10, 20, 30 años vista. ¿De acuerdo? Esto sería un poco normalizar, ¿no? Exacto, normalizar ingresos, pero sin creernos todo lo que normalizan las empresas, porque seguro que habréis visto más de una vez gastos de reestructuración. El año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, todos los años hay gastos de reestructuración. Entonces, eso no es un gasto no recurrente, eso simplemente es el management que camufla gastos extraordinarios y no son extraordinarios. Entonces, ojo con lo que consideráis no recurrente. Hay que mirarse la letra pequeña, hay que ver a qué corresponde este ítem, a qué corresponde este otro. Hay otras empresas que el ítem va cambiando, pero todos los años tienen gastos no recurrentes muy importantes, entre muchas comillas. Entonces, hay que rascar debajo, hay que leerse las notas del informe anual y rascar un poquito, si lo queremos hacer bien. Y entonces... Sí, sigue, perdón. Entonces, para el denominador hay dos maneras de calcularlo. Yo creo que la más habitual es hacerlo por la parte del activo, que para esto podemos sumar el capital circulante neto, el working capital en inglés, sumarle en español creo que es inmovilizado tangible, puede ser el property, plant and equipment. Es que estoy material. Inmovilizado material, eso es. Evidentemente estoy más acostumbrado a la contabilidad anglosajona. Más el fondo de comercio, que en inglés es goodwill. Esto da mucha chicha, ya profundizaremos un poquito más adelante. Y otro elemento que da chicha son otros activos operativos, que esto puede variar de empresa en empresa. Es decir, si la empresa tiene
propiedad intelectual, pues lo suyo es sumarle los intangibles. Y profundizaremos más para no enrollarnos un poquito más adelante. Y la segunda vía de calcular el invested capital, el denominador, es por la parte del pasivo, por la otra cara del balance, ¿de acuerdo? Que aquí ya podríamos hacer la deuda total. Después hay quien prefiere descontarle el cash, el efectivo, y hay quien no prefiere descontarle el cash para ser más conservadores. Entonces ahí lo tenéis un poco a libre elección. Yo lo que hago es descontarle casi todo el cash, es decir, cuánto cash necesita la empresa para su funcionamiento normal. Yo qué sé, 10 millones, pues esos 10 millones no se los descuento, lo que sea, ahí cada empresa es distinta. Le sumamos también los pagos de impuestos aplazados, que al final es una deuda que tienes con el gobierno, pero si no la pagas te crujen, o sea, prácticamente es deuda. No es financiera, pero es deuda. Y otro elemento que da jugo, pues otro pasivo a largo plazo, que también aquí puede haber multitud de cosas. Hay que leerse las notas del balance y por último sumarle el patrimonio neto, el shareholders equity, si lo he pronunciado bien. Y bueno, un poco lo que comentaba antes. Lo importante es usar el mismo criterio para la empresa que estás estudiando y para sus comparables. Es decir, no si para una empresa coges el ROIC por el activo, para otra lo coges por el pasivo, en una haces el cálculo perfecto, en otra lo haces a grosso modo, entonces ahí los números pueden bailar bastante, ¿de acuerdo? Entonces lo ideal es hacerlo bien para todas. Después, claro, si ves que el comparable es un rival muy ineficiente, hombre, tampoco pierdas media hora buscando las notas del balance. Hay que ser un poco flexibles. No sé cómo ves tú esto, Sergio. ¿Has entendido algo? Sí. A mí de hecho, lo que me gusta es tener un esquema de esta fórmula que tú has descrito, pues un poco en forma de esquema y ver todas las partidas cómo afectan al final al ROIC. Es decir, hay algunas partidas que añaden, o sea, cuando incrementan provocan que el ROIC sea mayor, y hay otras que cuando aumentan provocan que el ROIC sea menor, ¿no? Entonces yo me fijo en todas estas partidas y voy viendo si pueden mejorar o no en esta empresa, ¿no? Por ejemplo, en el cálculo tenemos que es el NOPAT y abajo el capital invertido, ¿no? Pues entonces yo divido el NOPAT en ventas, costes operativos, todo lo que es depreciación y amortización, y luego los impuestos, y veo cada partida cómo afecta al ROIC final. Y de esta manera puedo ver si la empresa está enfocándose en aumentar su ROIC o está enfocándose en otras cosas, como puede ser simplemente aumentar ventas. Porque en este caso, si aumenta ventas pero también aumenta los costes operativos, pues digamos que no me sirve de nada, ¿no? Entonces quiero ver cómo afecta a cada partida. Pero también hay que decir que aunque sea una de las métricas mejores y más efectivas, también tiene problemas, ¿no? Y de hecho nos podemos preguntar por qué, si es tan buena, por qué no todo el mundo la utiliza. ¿Tú qué dirías de problemas o partes negativas del ROIC? En primer lugar, porque hay mucho vago o mucha gente cómoda que prefiere sacarse el screener, filtrar por ROIC mayor o igual del 15% y que con eso ya tienen hecho el trabajo, ordenan de mayor a menor y ya tengo las empresas con mayor ROIC del SP500. Y claro, fue muy bueno el ejemplo que diste antes con Apple, de que ese ROIC muchas veces es mayor, porque igual la empresa... bueno, los casos particulares los dejamos quizás para más adelante, pero lo que sí, el principal problema del ROIC, me parece, en mi opinión, desde luego, es que hay muchas empresas que no logran reinvertir todo el capital que generan, o la mayor parte. Entonces, si una empresa reparte el 90% de su flujo de caja libre en dividendos, en recompras, en lo que sea, probablemente
no, probablemente no, está haciendo un uso ineficiente de su capital. Es decir, si tú tienes un ROIC del 50%, pero el capital que generas lo regalas, es decir, bueno, lo repartes entre los accionistas, es decir, no estás incrementando, no estás generando plusvalías sobre ese capital. No sé si me he explicado, Sergio, ¿lo has entendido algo? Sí, creo que sí. Y entonces, otro de los grandes problemas, de los grandes quebraderos de cabeza, que a mí también me da quebraderos de cabeza, son las empresas que invierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias, de la pay and loss en inglés. Es decir, las que invierten un 15% de las ventas en I+D, en Research and Development, o que hacen un gran gasto en mercadotecnia para ganar cuota de mercado o suscripciones, lo que sea. Entonces, en estos casos es complicado porque nunca sabemos al 100% qué porcentaje de investigación y desarrollo necesita la empresa para mantener su producto y que no caigan las ventas y cuánto es para crecer. Pero claro, ahí entra nuestra labor como analistas para los frikis que nos gusta esto de hacer estimaciones de, bueno, con el 15% de Research and Development han aumentado las ventas un 15%, pues imaginemos que con un 7,5% de I+D, pues que se quedarían estancadas las ventas y el resto pues lo consideras como intangibles, por ejemplo. Entonces ahí hay que ser flexibles y hacernos un escenario de la cuenta de pérdidas de ganancia a futuro, que ya tiene mérito hacerlo a futuro, de cómo sería un escenario normalizado, que la empresa, digamos, ya fuese madura y cuánto capital necesitaría reinvertir. El típico ejemplo más fácil de entender es Amazon, que lleva décadas invirtiendo a través de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no crees, Sergio? Sí, es que así escuchar mercadotecnia y me he quedado... ¿A qué mola? Me ha gustado. Yo soy un firme acérrimo defensor, y tú lo sabes, del vocablo patrio, y porque yo creo que algún día nos escuchará Arturo Pérez Reverte y te va a canear con tanto anglicismo. Me ha costado un par de segundos llegar a pensar realmente lo que era mercadotecnia. Pero pues hay que... El vocabulario español es muy rico, y cuando tenemos palabras que... Evidentemente hay ciertas palabras técnicas que es más fácil decir el vocablo en inglés que usar una frase para definirla. Pero bueno, yo siempre que puedo intento meter el vocablo, las palabras españolas, que para algo las tenemos. A mí me gusta más en inglés. Pero, a ver, pero no, lo que yo también veo a veces una problemática es que mucha información de la que necesitamos para el cálculo, o la empresa no la publica, o hay que buscarla cuando está enterrada al final de las publicaciones de las empresas, en los pies de los estados financieros, y hay que leer mucho para llegar a encontrarla. Incluso a veces tienes que hacer tú tus estimaciones. Y eso, a la gente que le gusta tenerlo todo bien calculado, tener que hacer una estimación en un cálculo, pues no le acaba de gustar, ¿no? Y por eso creo yo que muchos inversores no la utilizan. Luego también las empresas mismas tampoco publican su ROIC, la mayoría, porque tampoco les interesa. O sea, las que realmente tienen un buen ROIC te lo publican ahí en la primera página, antes de decir este año ha sido muy bueno, te ponen ahí el ROIC y mira el ROIC que tenemos. Sí. Pero claro, son muy pocas las que tienen un ROIC alto. Y por lo tanto, intentan no esconderlo, pero no lo publican en primera página, ¿no? Ni siquiera te lo dan ya calculado. Entonces, por eso también no es tan utilizado. Y luego, aparte, también hemos visto los problemas con la estandarización de esta fórmula, que hay gente que la utiliza de una manera, hay gente que le añade otra partida. Quiero decir que no siempre será igual el cálculo, por lo que es difícil la comparativa entre varias empresas, y entonces esto también lo hace más complicado. Sí, lo que comentas del ROI, que hay muchas empresas que no lo dan. Cuando no lo dan, hay que pensar, ¿y por qué no lo dan? Porque igual es muy malo. Y también hay empresas, sobre todo las buenas empresas, que
los incentivos de los ejecutivos están ligados en parte al ROIC. Entonces, ahí hay que ver también cómo calculan ese ROIC, porque nunca os va a coincidir con esta fórmula que os hemos dicho, cada empresa lo hace a su manera, pero bueno, si lo hacen de una manera razonable, que pensamos que es realista, pues, oye, esto es un punto a favor de la creación de valor a largo plazo. Puede ser, siempre que tenga un peso relevante sobre los incentivos. Y bueno, creo que nos fuimos un poco por las ramas con esto. También estábamos con los problemas que da el ROIC o que podemos tener a la hora de calcular el ROIC. Por ejemplo, las empresas que son muy activas en fusiones y adquisiciones, en M&A, que le gustará más a Sergio, también puede dar un poco, puede tocar un poco las narices. ¿Por qué? Pues la contabilidad permite, cuando tú compras una empresa y gran parte de la compra es fondo de comercio, goodwill, la contabilidad te permite amortizar en parte he dicho goodwill, pero estaba pensando en intangibles. Esa adquisición te la vas a poder, digamos, desgravar en forma de amortización de intangibles, y ahí ya se empieza a enguarrar la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, en las empresas que hacen adquisiciones suele dar más trabajo porque hay que hacer bastantes ajustes. Siempre hay costes extraordinarios de reestructuraciones, de cierres de divisiones que no eran rentables y cosas de estas. Entonces, siempre da más trabajo. Y bueno, por supuesto, el ROIC va a ser prácticamente inútil o inútil directamente para empresas que tengan beneficio operativo negativo de manera recurrente. Es decir, muchas veces, sobre todo con empresas jóvenes o que han salido a bolsa hace poco y demás, hay veces que el patrimonio neto es negativo, o empresas que han recomprado acciones de una manera salvaje, pues también os podéis encontrar que el patrimonio neto es negativo. Entonces, ahí hay que andarse con ojo. Siempre se podrá hacer algún ajuste, pero normalmente no suele ser una buena referencia cuando el patrimonio neto está deprimido, ya sea por recompras masivas o por pérdidas acumuladas. Y ya, bueno, esto más que un problema con el ROIC es un problema del sector o de que la empresa no tenga ventajas competitivas. Si la empresa tiene un buen ROIC, pero empieza a decaer en el año 1, en el año 2, en el año 3, hay que pensar que quizás la ventaja competitiva que tiene la empresa no era tan fuerte y que quizás su ROIC esté yendo hacia la media, esté tendiendo hacia el coste de capital. Entonces, en esos casos hay que revisar muy bien el trabajo que hemos hecho y quizás estuviésemos equivocados. ¿No crees, Sergio, que te ha pasado eso alguna vez? Sí, que hay veces que calculas el ROIC de una empresa y te sale un número muy alto, pero tienes que tener en cuenta lo que hablamos el primer episodio, que por eso lo hablamos específicamente. Si es capaz de mantener este ROIC gracias a sus ventajas competitivas. Porque ¿qué pasa? Sí. Que tú cuando ves en el mercado en general, cuando se descubre un negocio con esta capacidad de generar rentabilidad, ¿qué pasa? Pues que sale mucha competencia, mucha gente quiere hacer lo mismo y por lo tanto es normal que los ROICs disminuyan. Por esto es tan importante lo de las ventajas competitivas, porque nos permite mantener este ROIC un poco más estable, aunque la verdad que ahora no lo he mirado, pero diría que la mayoría de las FAANG han ido reduciendo poco a poco su ROIC. Por ejemplo, Apple de 2010 a 2016 estaba por encima de los 200 y ahora ya está por debajo de los 150. Es decir, ha ido bajando, aunque sigue siendo una pasada y es muy alto, pero sí que ha ido bajando poco a poco. Pero es normal, o sea, no se puede mantener un ROIC de 200 eternamente. Esto es completamente normal. Sí, y ahí también le influye la capacidad de reinversión que tenga, es decir, la penetración de iPhones es muy elevada en todo el mundo, es decir, le cuesta mucho ganar cuota de mercado, porque ya los usuarios de iPhone yo creo que ya se compran el iPhone siguiente y el siguiente y el siguiente, pero la gente ya digamos que está acostumbrada a su Samsung Galaxy o a su Android o al móvil que sea y les cuesta ya
ganar esa parte de cuota de mercado que no tienen. Entonces, de ahí que recompren de manera masiva desde hace, no sé si un par de años o así, que están recomprando muchísimo. Sí. Entonces, a no ser ahí que saquen a una tecnología nueva disruptora, pues claro. no se puede esperar que Sí. haya un aumento de esta métrica. Sí, están apostando más por software as a service, por Apple Music, por Apple TV, es decir, por venderle suscriptores a su base de usuarios existente, que tiene todo el sentido, evidentemente. Sí, totalmente. Y aumentando un poco el ecosistema, más con los wearables, con los relojes, con los AirPods y un poco más aumentando el ecosistema Apple. Bueno, eso yo creo que da para otro podcast, que ya hemos hablado mucho de Apple, yo creo. Nos van a tirar manzanas a la cabeza, que somos muy pesados. Y bueno, ya que mencioné antes, digamos, el peligro de la reversión a la media, en el paper que os hemos comentado de Mabushin, tenéis un ejemplo clarísimo. Es un muestreo de 1000 empresas no financieras de un periodo de 10 años entre el 97 y el 2006. Es antiguo, pero para el ejemplo es totalmente válido, de que la mayoría de esas 1000 empresas, su ROIC disminuyó. Su ROIC tendió siempre hacia su coste de capital. Es decir, es muy difícil que la mayor parte, yo diría que imposible, que la mayor parte de empresas mantengan un ROIC elevado a lo largo del tiempo. Esto ya da para otro capítulo del podcast, que ya veremos si nos da tiempo este verano o habrá que esperar un poco más. Bueno, todavía queda verano. No lo descartes. Hay verano. Bueno, desde la piscina. Cuando me dejes grabar desde la piscina, hablamos. Bueno, pues ya como conclusión, por reunir un poco todo lo que hemos hablado, pues sí que, por ejemplo, a mí me gusta poner atención en las empresas que hablan y mencionan mucho el ROIC o que dicen que su foco está en mejorar esta métrica. Yo cuando una empresa dice que van a intentar mejorar el ROIC o que sus bonus y compensaciones van a estar ligadas a la creación de valor con el ROIC, a mí es algo que me gusta. Después... Sí, es algo agradable a la vista. Sí, a mí es algo que me gusta. Y al revés, cuando hablan de EBITDA o de múltiplos sobre crecimientos y así, no me gusta tanto. Luego, lo que yo recomiendo es no mirar el ROIC de manera estática. O sea, no calcular este año cuál ha sido el ROIC y decir, vale, pues esta empresa tiene un ROIC del 50. No, puede que este año este número te salga 50, pero lo que es interesante es, o por una parte, hacer la media de los últimos 3 y 5 años, o para mí, lo que realmente es lo que te puede dar más valor y lo que puede hacer que puedas aprovechar esta métrica es haciendo tus proyecciones para ver cuál puede ser el ROIC a futuro. Esto obviamente es más complicado y requiere de hacer muchas estimaciones, pero si puedes hacerte una idea de cuál va a ser el ROIC en el futuro, yo creo que ahí es cuando puedes realmente aprovechar esta métrica. Porque una estrategia que no seguiría sería ir a un screener, ver las empresas que tienen el ROIC más alto y comprar esas empresas. Eso para mí me parece una mala estrategia. Lo que yo intentaría sería intentar ver qué empresas pueden generar un ROIC más alto en el futuro, a través del esquema que hemos hablado y que publicaremos tanto en la newsletter como en la página web para que lo veáis y que se vea de manera visual. Luego, otro punto. La estrategia de compra de empresas con ROIC alto es buena si queremos mantener esa empresa durante un largo periodo de tiempo. Y cuando digo largo, es muy largo. De hecho, hay una frase en el libro de Port Charles Almanac que dice: en el largo plazo es difícil para una acción obtener una rentabilidad mayor que la rentabilidad del negocio subyacente, ¿no? Si el negocio gana un 6% sobre el capital que invierte, en el periodo que tú tengas esa acción, tu rentabilidad será de un 6%, más o menos.
aunque la hayas comprado barata. En cambio, si un negocio tiene un 18% de rentabilidad sobre el capital invertido durante 20 o 30 años, aunque pagues un precio alto, acabarás con un resultado muy positivo, ¿vale? Esto estaba en el libro de Port Charlie's Almanac. El problema que veo ahí es cuando la gente ve un ROIC del 40% y se piensa que va a durar 50 años y luego dura 2 años y si has pagado 50 veces beneficio, el mercado te va a pegar una galleta que te la comes y te baja un 50% en un año o en semanas, que Wall Street no se anda con chiquitas. No, seguro que has visto casos de estos, ¿verdad? Sí, totalmente. Por eso hay que matizar que estos ROICs que llamamos nosotros sostenibles se producen cuando hay ventajas competitivas, porque es lo que hemos dicho, a la que una empresa obtiene estos buenos resultados y es capaz de obtener tanta rentabilidad, es que salen competidores debajo de las piedras. Y esto es así porque cada vez hay más dinero con hambre, hay muchos fondos ahí de private equity y de venture capital con ganas de invertir en empresas disruptoras que puedan hacer algo mejor, que puedan quitarle cuota de mercado a otra empresa, por lo que esta ventaja competitiva es fundamental para que estos ROICs sean sostenibles y más a tan largo plazo. Pero bueno, por poner punto y final y porque se entienda bien, al final lo que interesa saber es, primero, cuánto flujo de caja libre va a hacer la empresa. Después de eso, cuánto puede reinvertir en su propio negocio. O sea, aquí es importante también tener en cuenta las oportunidades de reinversión. Como hemos dicho, no tiene las mismas capacidades de reinversión Apple, por ejemplo, que Starbucks. Starbucks puede seguir abriendo cafeterías en todo el mundo, mientras que Apple pues no puede hacer iPhones cada trimestre. Entonces, pues es un poco diferente. Y luego, tener en cuenta cuál puede ser el retorno de esa inversión. Al final es bastante simple, aunque ya hemos visto que el cálculo puede ser complejo, pero al final queremos esto, saber cuánto puede invertir la empresa en ella misma y cuánto puede obtener de esa inversión. Y sabiendo esto, pues podemos ver la calidad de esta empresa. Y al final, pues a largo plazo, el mercado asigna más valor a las empresas que son capaces de generar mayor rentabilidad por dólar invertido. Y esto es así. Sí. Y ya está. Y con esto ya acabo, Adri. No sé si quieres añadir algo más de conclusión, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos hemos hecho una idea. Lo que pasa, Adrián, es que se nos ha ido el tiempo, más de 50 minutos. Sabíamos a lo que nos enfrentamos. Esto es un tema denso del que podríamos hablar muchísimo más, pero es que ya sabemos que es complicado y más solo en formato audio. Así que yo creo, Adri, que le podríamos dar un regalo a los que hayan llegado hasta aquí y a los que todavía nos estén escuchando. Se lo merecen. Bueno, pues para todos los que hayáis llegado hasta este punto y estéis todavía despiertos, en el grupo de Slack que tenemos vamos a dejar un archivo Excel con una plantilla para que podáis calcular el ROIC vosotros mismos de cualquier empresa, con todos los pasos a seguir y con varios casos prácticos. Así que los que hayáis llegado hasta aquí tenéis que ir al canal de Slack que tenemos, que podéis, los que todavía no estéis dentro, no sé a qué esperáis, y voy a añadir un canal secreto que vamos a llamar Negan, como el perro de Adri, y que tenéis que buscar yendo a añadir canal y buscándolo por ahí. Y en el canal que se llama Negan vais a encontrar este archivo con un archivo Excel con una plantilla para hacer el ROIC, todos los papeles, los papers, perdón, de Mabusing que hablan de todo esto, y cualquier otro archivo que os pueda ser de ayuda también lo meteremos ahí. Así que con esto acabamos, Adri. No sé si quieres añadir algo más.
Tremendo. Nada, Negan levantó la cabeza justo cuando dijiste Negan, así que algo quiere. Pondremos también una foto del perro de Adri para que lo conozcáis todos. Así que bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por aguantar otra semana más a estos dos muchachos aquí divagando acerca de ROICs y negocios y empresas. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nada más, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Un saludo, que vaya bien a todos.